Hermanos, bienvenidos a este servicio. Gracias a los hermanos de la música que nos guían en la adoración esta tarde. Bueno, el día de hoy vamos a enfocar nuestra atención en un tema diferente. Vamos a hacer un paréntesis a Lucas, solo por esta tarde. Y si ustedes se fijan en el boletín está el título de nuestro estudio en esta tarde, pero el pasaje es una equivocación de tipeo. No vamos a hablar de Lucas 14, 12 al 14, eso ya lo cubrimos, pero vamos a hablar sobre Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4, versículos del 24 al 26. Ese es el texto para nosotros en esta tarde. Y si alguno se pregunta por qué de pronto hablar sobre este tema, por qué Dios quiso matar a Moisés, los culpables son unos hermanos. La semana pasada que se me acercaron me hicieron justamente esta pregunta sobre este texto. Y es una muy buena pregunta. Es una pregunta muy interesante porque este es un pasaje enigmático para muchos intérpretes de la Biblia. Y particularmente la frase que encontramos allí en el versículo 24, cuando nos dice el autor que Dios, Jehová, había aparecido, le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Y uno tiene que hacerse la pregunta, naturalmente, ¿cómo es que Dios quería matar a Moisés? Y los hermanos me hicieron esta pregunta, traté de dar una respuesta, pero eso elevó mi curiosidad sobre este pasaje que nunca lo había estudiado antes ni había leído sobre él, así que estuve estudiando y creo que hoy va a ser más como el formato de un estudio bíblico antes que un sermón. No estoy seguro cómo va a salir, pero pienso que va a ser algo como eso, más como un estudio bíblico. Y como decía, este es uno de los pasajes más difíciles de entender en la Biblia. Si no me escuchan muy bien, avísenme. Si está bien, no me escuchan. No me escuchan, ok. Entonces voy a ir con el famoso ganso, que es lo único que sirve en esta iglesia, iba a decir. El ganso. Bueno, vamos a leer este pasaje. Antes de hablar acerca de él, creo que es bueno que ustedes lo puedan tener en la mente. Y para beneficio del contexto, vamos a leer desde el versículo 18, en Éxodo 4, el versículo 18 dice: Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo: Iré ahora, y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: Ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: A la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. El pasaje naturalmente termina hasta el versículo 31, dice el versículo 27, y Jehová dijo a Aarón: Ve a recibir a Moisés al desierto, y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado, y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés.
e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Este es el inicio de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Este es un pasaje que ustedes lo conocen, todos estamos familiarizados con el Éxodo y la importancia del Éxodo en la historia del pueblo de Israel, un evento tan repetido, pero nos encontramos con este pasaje que ha cautivado a muchos intérpretes de la Biblia, estos versículos 24 al 26, como mencionaba, porque por un lado, aparentemente son 3 versículos que aparecen algo fuera de contexto, según lo que viene diciendo el autor. Hasta el versículo 23 se habla de Moisés siendo encomendado por Dios para ser enviado a Egipto. Moisés aquí está camino a Egipto con su familia para encontrarse con Aarón, como dice al final, y liberar al pueblo de Israel. Y en medio de todo este pasaje encontramos estos 3 versículos que según algunos intérpretes y eruditos, aparentemente, yo digo aparentemente entre comillas, yo diría entre comillas, está fuera de contexto porque como que no encaja. Y Brevard Childs, un autor, dice: pocos textos contienen más problemas para el intérprete de la Biblia que estos pocos versículos que continúan provocando perplejo a través de los siglos. Los padres de la iglesia tenían su propia interpretación acerca de este pasaje. Calvino y los reformadores también tenían su interpretación acerca de este pasaje. Los puritanos y los intérpretes modernos, y todos difieren entre sí. Y las razones por las que este pasaje llama tanto la atención es por las siguientes razones. En primer lugar, porque, como decía, es aparentemente una intrusión. Es como que si el pasaje no encajara. Digo, aquí está el autor escribiendo y relatando el viaje de Moisés a Egipto después de que ha sido llamado por el Señor. En el capítulo 3, Dios se le apareció en la zarza a Moisés y lo llamó para ir a Egipto y liberar al pueblo. Y aquí está camino a Egipto, y de pronto entramos a estos 3 versículos donde se habla de Dios queriendo matar a Moisés y Séfora circuncidando el prepucio de su hijo y el hijo de Moisés, y Séfora llamándole a Moisés esposo de sangre. Es aparentemente, a todas luces, visto superficialmente como una intrusión en este pasaje. Pero una segunda razón por la que este pasaje causa tantas dificultades, y esta es quizá la principal razón, es porque este pasaje tiene pronombres ambiguos. Tiene pronombres ambiguos. En el versículo 24, por ejemplo, dice: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Le salió a quién? Y quiso matarlo a quién. Esos pronombres que están implícitos en el idioma castellano son explícitos en el idioma griego. Le quiso matar a él. Le salió al encuentro a él. Y la pregunta es: ¿quién es él? El texto nos dice y no revela de manera explícita a quién se está haciendo referencia. Si vemos el versículo 23, lo más cerca que tenemos está hablando del primogénito de Faraón. Ahí arriba en el versículo 23 al final se habla del primogénito de Faraón. Pero sería una torpeza de nosotros pensar que aquí Dios se le apareció al hijo de Faraón, al primogénito de Faraón, para matarlo. No tendría sentido. Así que tiene que ser Moisés. Algunos han pensado que por esta ambigüedad, algunos han pensado que esta es una referencia al hijo de Moisés, Gersón, que era el primogénito. Otros han pensado que es una referencia a Moisés mismo, pero hay una ambigüedad aquí en el versículo 24. En el versículo 25 dice: entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies. ¿A los pies de quién? Otra vez. Como decía un intérprete del Antiguo Testamento, la ambigüedad nos mata de nuevo en este pasaje. El pronombre nos mata porque dice a sus pies, y pueden ser los pies de Moisés, pueden ser los pies del hijo de Moisés, pueden ser los pies de Jehová mismo, que ha aparecido en alguna forma visible allí a la familia de Moisés y Séfora. El texto es ambiguo en sus pronombres. Y tenemos también el versículo 26, así le dejó luego ir. ¿Quién le dejó ir?
Entendemos que le dejó ir al que querían matar, que era Moisés o el hijo de Moisés, pero ¿quién le dejó ir? Probablemente algunos piensan que es una referencia de Moisés, otros piensan que es una referencia a Dios. Pero estas son las ambigüedades que nos presenta el texto, no son pocas. Y aparte están las preguntas, la gran pregunta que podemos hacernos, la única pregunta que podemos hacer a este pasaje y que hace que lo entendamos más, y es el por qué. El por qué. Viendo al versículo 24 hacemos la pregunta, el por qué. ¿El por qué qué? El por qué Dios quiso matar. Si interpretamos, como yo creo, es una referencia a Moisés, no al hijo de Moisés, sino a Moisés. Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. La pregunta natural es ¿por qué Dios quiere matar a Moisés? Eso no tendría mucho sentido si pensamos rápidamente, porque Moisés acaba de ser preparado por Dios 40 años en el desierto, 40 años antes estando en Egipto, en total 80 años ya tiene Moisés. Y Dios lo ha estado preparando todo este tiempo, todos estos años, y de pronto justo cuando Dios se le aparece en el capítulo 3, lo encomienda a la misión. En el capítulo 4, Moisés muestra alguna especie de rechazo a la idea de que él puede ir a hablarle a Faraón, con qué autoridad iría a él. Y hay una conversación entre él y Dios. En el capítulo 4, Dios se enoja con Moisés, le da las señales de la vara por la cual él iba a demostrar el poder de Dios. Allí en Egipto, al final, Moisés accede a ir con la ayuda de su hermano Aarón. Y está todo bien, está Moisés yendo a Egipto, ya ha sido encomendado por el Señor, ya ha sido convencido por Dios, y de pronto Dios quiere matarlo. Entonces eso no tiene mucho sentido. ¿Por qué Dios querría matar a alguien que acaba de encomendar a una importante misión y alguien que acaba de preparar durante 80 años? La pregunta del por qué también podemos aplicarla al versículo 25. Al versículo 25 dice entonces, Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, la verdad, tú me eres un esposo de sangre. ¿Por qué Séfora cortó el prepucio de su hijo? ¿Por qué lo hizo? ¿Y cómo supo ella que tenía que hacer esto para remediar en alguna manera la situación que estaba viviendo de Dios queriendo matar a Moisés? ¿Cómo ella supo esto? Es el por qué. ¿Por qué Séfora hizo esto? Y por último, ¿por qué Séfora le llama a Moisés esposo de sangre? ¿Qué significa esto? Tú me eres a mí un esposo de sangre. Ya ven, las preguntas no son pocas, las ambigüedades no son pocas acerca de este pasaje. Y gracias a los hermanos que me hicieron esta pregunta, no creo que había sido capaz de dar todas estas respuestas en ese momento, pero creo que ahora tengo una mucha mejor comprensión de lo que significa este pasaje. Solo para darles una ilustración de lo complejo que ha sido este pasaje y cómo algunos han intentado interpretarlo. Algunas interpretaciones han dicho lo siguiente. Por ejemplo, el autor Wellhausen, él dice que se trata del rito de la circuncisión para preparar adultos para el matrimonio. De eso se trata este pasaje. Y él dice, Moisés no estaba circuncidado, entonces su hijo fue circuncidado en lugar de él, como en reemplazo de Moisés. Y Dios fue aplacado en su ira debido a esto. Otros dicen, como Graceman, dice que Séfora circuncidó a Moisés, no a su hijo. Sino que aquí Séfora circuncidó a Moisés y que se trataba de la noche de bodas. Ahora vayan ustedes a saber cómo funcionaba esto, pero esto es lo que dice Graceman, un autor, y otros que comparten esta posición también. Otro autor dice que se trataba de un espíritu maligno que estaba buscando al hijo de Moisés porque era el primogénito, y debido a esto fue circuncidado para salvarle la vida. Otro llamado Casuto dice que este pasaje se lo debe entender desde la perspectiva del pasaje de Balaam en Números 22, cuando Balaam iba en camino, ¿se acuerdan? Montado en el burro, y el burro le habló y apareció también el ángel de Jehová con una espada desenvainada que iba a matar a Balaam. Balaam no sabía nada de esto, pero el burro pudo ver lo que Balaam no pudo ver, y el burro se movía a un lado y al otro para esquivar.
y así Balaam fue librado de la muerte. Y ellos dicen, más o menos esto es lo que está pasando aquí, es Dios queriendo matar a Moisés y para asegurarse de que Moisés va a decir todo lo que él tiene que decir, todo lo que Dios le ha encomendado, así como Balaam tuvo que hacer, este falso profeta, allí cuando fue enviado por Dios. Y por último, hay algunos incluso que dicen que este pasaje tiene mitología y que no es otra cosa que un cuento antiguo en el que Moisés no ha sido circuncidado y que en la noche de bodas Séfora repentinamente lo circuncida. ¿Para qué? Para salvar su vida de un demonio que ha venido a reclamar a la novia, a Séfora. Y por virtud de ser la primera noche de bodas, esto es lo que el demonio siempre hacía. Entonces Séfora, sabiéndolo, toca los pies del demonio con el prepucio de Moisés, diciendo al demonio, tú me eres un esposo de sangre. Y el demonio se fue. Claro, esto solamente confunde más el pasaje antes que ayudarnos a entender lo que realmente el autor está diciendo aquí. Ninguna de estas interpretaciones yo creo que es la correcta. Creo que solo causan más confusión, algunas incluso son ridículas o casi algunas hasta heréticas. Pero a pesar de la dificultad, creemos que la Biblia es inspirada, creemos lo que dice 2 Timoteo 3, 16, 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, para instruir en justicia. Y este pasaje es parte de esa declaración de Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3. Esta es la Escritura inspirada de Dios y debemos tratarla como tal y debemos buscar interpretarla, debemos buscar su significado y entender qué es lo que Dios quiso comunicar y qué tenemos nosotros que ver con un pasaje como este, tan lejano para nuestra realidad histórica. Pero debemos iniciar con la premisa de que todo lo que Dios hace tiene sentido. Todo lo que Dios hace tiene sentido. Y las acciones de Dios son determinadas por la esencia de Dios. Las acciones de Dios son determinadas por el carácter, por su esencia. Así que encontramos aquí a un Dios que quiere asesinar a Moisés y lejos esté de nosotros la idea de que esto es algo contradictorio en el carácter de Dios o que no es consistente con el actuar de Dios para nada. Más bien debemos iniciar la interpretación de este pasaje con la suposición que lo que Dios está haciendo aquí es justo. Entonces, si Dios quiere matar a Moisés, antes de llegar a descubrir por qué razón lo quiere matar, tenemos primero que comenzar con la presuposición de que es justo que Dios quiera matar a Moisés. El por qué todavía no sabemos, pero Dios está actuando de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su esencia. Y es lo que encontramos en este pasaje. Ahora, naturalmente, este no es uno de los pasajes que enseñamos en la escuela dominical a los niños, y seguramente si un niño leyera este pasaje, seguramente iría a sus padres preguntando cuál es el significado de este versículo 24, por qué Dios querría matar a Moisés, por qué Séfora le cortaría el prepucio de su hijo, y por qué llamaría a Moisés esposo de sangre. Y nosotros creo que deberíamos estar preparados para responder esta pregunta. Ahora, parte de la respuesta, vamos a comenzar a responder ahora y entender este pasaje de aquí. Siempre para nosotros la importancia se encuentra en el contexto. Y aquí vamos a descubrir que hay un problema familiar. Hay un problema familiar que ha sido acarreado por largo tiempo de parte de Moisés, particularmente de Moisés, que ha implicado a Séfora y que ha implicado a su hijo Gersón, el primogénito de Moisés. Y Séfora va a actuar de una manera repentina, de una manera inmediata para salvar la vida de su marido, pero al mismo tiempo no lo hace de la manera más dulce posible, como encontramos sus palabras en los versículos 25 y 26. Este pasaje tiene muchas cosas para analizar, pero queremos llegar al meollo del asunto y lo que más nos interesa, por lo menos iniciando, por qué Dios quiso matar a Moisés. Noten y fíjense en el versículo 18 al 23, lo que tenemos allí. Cuando Moisés vuelve a Egipto, él estaba yendo a Egipto, estaba con su suegro Jetro y Moisés le dice ahora con su esposa,
la hija de Jetro. Ellos eran de Madián, ellos eran paganos. Ellos, no necesito explicarlo, no practicaban la circuncisión como la practicaban los israelitas. Y Moisés va donde Jetro después de 40 años de vivir allí en el desierto. Recuerden que Moisés había huido de Egipto porque él había asesinado a un egipcio. Y su pecado fue descubierto, su crimen fue descubierto. Los israelitas no lo querían mucho a Moisés. Los egipcios lo querían matar. La única alternativa que tuvo fue huir a Egipto y allí encontró a Jetro y la hija de Jetro, que fue Séfora. Y entonces, después de 40 años de estar allí, Moisés le dice a Jetro: es tiempo de que vuelva a Egipto, Dios se me ha aparecido, debo librar al pueblo de Israel. Y Jetro le dice: ve en paz, no hay ningún problema, ve en paz. Y dijo también Jehová a Moisés en Madián, esto es todavía en Madián, en el desierto: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Ya sabemos que en Egipto querían matarlo a Moisés por el crimen que él había cometido, pero ¿cuántas personas hayan tenido que morir aquí para que la vida de Moisés esté salvaguarda allí ahora en Egipto? No sabemos, pero todos los que tenían que morir, que querían matar a Moisés, ya habían muerto, dice Dios. Así que tu llegada a Egipto, en otras palabras, Dios le dice a Moisés, va a ser de protección. Tu vida está protegida, nadie te va a matar. El versículo 20 dice entonces: Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés, esto es importante, la vara de Dios en su mano. Ustedes conocen la historia de esta vara. Esto lo aprendimos en la escuela dominical. Moisés echaba la vara y tenía algunos poderes divinos, y por medio de esta vara Dios se manifestó a Faraón, en la corte de Faraón y ante sus siervos, con sus grandezas y sus milagros que ellos no pudieron replicar. Moisés tomó la vara de Dios en su mano. ¿Qué significa esto? Moisés va con Dios. Moisés va enviado por Dios, encomendado por Dios, con el poder de Dios y representando a Dios, al pueblo de Israel y al pueblo de Egipto, a Israel para salvarlo y a Egipto para condenarlo con las 9 plagas que caerían allí. Y noten el versículo 21, y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Casi literalmente podría significar esto la vara que estaba en su mano. Dice: todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y ahora noten los versículos 22 y 23, porque aquí se repite una palabra que es muy importante para nosotros, que nos ayuda a entender el versículo 24 al 26. En versículo 22, noten, dice: y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, no solo cualquier hijo, no el segundo ni el tercero. Israel es mi hijo, mi primogénito. Y ese concepto de primogénito va a ser un concepto enfatizado en todo este pasaje. De hecho, en todo el Antiguo Testamento y particularmente aquí, para que podamos entender lo que Dios quiere hacer con Moisés. Dios le dice a Moisés: di a Faraón, Israel es mi hijo, es lo que dice Dios. Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, versículo 23, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, Faraón. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, y otra vez aparece la misma palabra, tu primogénito, tu primogénito. El juego de palabras aquí, la repetición de la palabra primogénito es interesante. Israel era el primogénito de Dios. Y lo que Dios iba a hacer con Israel era a rescatarlo de Egipto. Y Dios está yendo a Egipto para liberar a su primogénito. Pero Egipto, por medio de Faraón, no iba a permitirlo. Entonces Dios, por juicio para Faraón, iba a quitarle la vida al primogénito de Faraón como castigo. Y esto es lo que ocurrió en Éxodo 12. De hecho, ¿se acuerdan cuando los primogénitos murieron? El ángel de Jehová pasó por la nación de Egipto. La idea de primogénito es la idea de pertenencia. Este me pertenece a mí.
este me obedece a mí, este me sirve a mí, este es mío y me pertenece. Y cuando llegamos al versículo 24, vamos a encontrar en el versículo 25 la misma idea, porque ahí Séfora corta el prepucio de su hijo y nosotros entendemos que es de su primogénito. Así que tenemos aquí 3 referencias a primogenituras. Dios es el padre de Israel y Israel es el primogénito de Dios. Tenemos el primogénito de Faraón y tenemos el primogénito de Moisés. Y hay una relación, yo creo, entre estos 3. Hay una relación entre estos 3. Mientras que el primogénito de Faraón iba a morir. Porque no era del pueblo de Israel. Y solamente los que tenían la señal de la sangre en el dintel de las puertas, esos hijos iban a sobrevivir, esos primogénitos. O esas personas. Pero aquí tenemos el primogénito de Faraón quería morir, mientras que el primogénito de Moisés sobrevivió. Lo que tenemos aquí, en otras palabras, es una batalla por el señorío de Dios. El señorío de Dios que despliega, por decirlo así, un show de autoridad en Egipto por medio de las plagas. Y también ante los israelitas, Dios va a amenazar toda autoridad que Faraón tiene en Egipto. En todo lo que Faraón confiaba, Dios lo va a amenazar y se lo va a quitar. Su reino, el mundo natural e incluso lo más preciado para ellos y para Faraón, su primogénito, Dios se lo iba a quitar. Y aquí tenemos a Moisés, también el mismo Moisés. Dios le iba a quitar a Faraón, a Moisés también y a su primogénito. Recuerden que Moisés había crecido en Egipto y Faraón era el dueño de la tierra, el dueño de la nación, el dueño de los israelitas. Y Dios dice, no, tú no eres el dueño de los israelitas, yo soy el dueño de los israelitas. Tú no eres el padre de los israelitas, yo soy el padre. Ellos son mi primogénito y los voy a liberar. Los israelitas pertenecían a Faraón hasta este punto, eran esclavos. En Egipto, Faraón... Y lo que tenemos aquí es que los israelitas pertenecen a Faraón, pero Dios va a mostrar que Faraón le va a pertenecer a Moisés, por lo medio de lo que Moisés va a hacer, y Moisés le pertenece a Dios. ¿Y cómo Dios demuestra que Moisés le pertenece a Dios? Que Moisés le pertenece a él. Creo yo en este versículo 24. Ahora, antes de lo que pasa en el versículo 24, mientras iban de camino, y aconteció en el camino que en una posada, naturalmente esto nos hace pensar que era de noche, habían descansado en alguna tienda para dormir Moisés con su esposa y sus hijos. Esto es lo que significa una posada. Jehová, dice, le salió al encuentro y quiso matarlo. Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Cómo le salió al encuentro? No sabemos. ¿Cómo quiso matarlo? Tampoco sabemos, el texto no nos dice esto. Quizá en la forma del ángel de Jehová, como se le apareció a Jacob, como se le apareció a Balaam, como se le apareció a Josué, como un general dispuesto para la batalla. Pero eso no es lo más importante. Lo importante es que es el hecho de que Dios se le aparece a Moisés, no en buenos términos, sino para darle una mala noticia. Y la mala noticia es que Moisés tenía que morir. Tenía que morir. Algunos piensan que quizá Dios infligió una enfermedad en Moisés. Yo no creo que eso ocurrió. Algo más dramático debió haber sido, porque el lenguaje, el vocabulario que se usa, le salió al encuentro y quiso matarlo. Es la idea de un soldado que aparece de repente con su arma preparada para matar a una persona. Y esa es la idea. Dios se le apareció de pronto a Moisés para matarlo. Y era obvio que Dios quería matar a Moisés. Ahora, estas no son buenas noticias para Moisés. Que un hombre te quiera matar es una cosa. Uno puede huir. Uno puede buscar salvarse, evitar la muerte. El hecho de que una persona te quiera matar no significa que debes abandonarte a la muerte.
Porque tú puedes entender que la voluntad de Dios es que no mueras, sino que sigas viviendo a pesar de que alguien quiera matarte o quiera asesinarte. Pero notan lo diferente que es cuando Dios quiere matarte. Cuando Dios quiere matarte, ¿a quién vas a acudir? Si Dios quiere matarte, vas a morir. Y este era el caso de Moisés. Los egipcios habían querido matarlo. Los israelitas no lo querían. Ahora Dios quiere matar a Moisés. Por eso el caso de Moisés es diferente. No era un mero hombre el que lo quería matar. Y esto hacía difícil su situación. De hecho, era imposible la situación de Moisés. Era un predicamento. Era un problema sin salida. Un callejón sin salida para él. Él estaba acorralado. Si Dios quiere matarte, te va a matar. Y cuando esto pasa, solo hay resignación. Digo, uno podría rogar al Señor que le dé más tiempo de vida, como hizo uno de los reyes en el Antiguo Testamento, pero esos son casos excepcionales. Cuando Dios quiere matar a alguien, lo mata. Por eso, estas son malas noticias, muy malas noticias para Moisés, porque Dios lo quiere matar. Y ustedes pueden imaginar el impacto en él que esto debe haber causado. Y él habría conversado seguramente con Séfora en ese momento. Dios me quiere matar. ¿Qué sentido de indignación? ¿Qué sentido de frustración? ¿Qué sentido de un alma deplorable que no tiene nada que ofrecer, que no tiene nada sino la muerte le espera? Y si Moisés todavía le quedaba algún resto de justicia propia en su corazón, esto seguro se lo habría quitado. Pero entendamos qué es lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Dios en realidad quería matar a Moisés? Creo que una doble respuesta que podríamos dar es, en un sentido sí lo quería matar y en otro sentido no lo quería matar. ¿Por qué podemos decir en un sentido Dios no quería matar a Moisés? ¿Saben por qué? Porque el texto no dice que lo mató, el texto dice que Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Quiso matarlo. Digo, si Dios hubiese querido matar a Moisés, lo mataba. Simplemente lo mataba en un instante. Este es un Dios de muerte, este es un Dios que mata. Es la revelación que el Antiguo y el Nuevo Testamento nos presenta de Dios. Este es un Dios que mata. Y Moisés ahora se está enfrentando al Dios que mata y que quita la vida. No solo que da la vida, sino también que quita la vida. Moisés entendía eso, ya había visto su esplendor en Éxodo 3, cuando entendió que estaba en un lugar santo ante la presencia y la gloria de Dios. Y ahora este mismo Dios quiere matarlo, pero Dios no quería matarlo. Porque si hubiese querido matarlo, lo habría matado, no le hubiese avisado que quería matar. Y para mí esa es la clave para entender y comenzar a entender eso, que Dios le avisó a Moisés que quería matarlo. Y eso me dice a mí que él no tenía pensado matarlo, solo quería avisarle que quería matarlo. Lo amenazó. Él pudo haber pensado en ese momento que su muerte era inminente desde la perspectiva humana. Él no sabía lo que nosotros sabemos en este momento. Pero Dios le avisó. ¿Y por qué le avisó? Porque Dios tenía un propósito diferente. Esto es casi como cuando pensamos en lo que ocurrió entre Jacob y el ángel de Jehová. ¿Se acuerdan en Génesis 32? Cuando el ángel de Jehová se le apareció a Jacob antes de que Jacob se presente ante su hermano Esaú. Jacob estaba lleno de temor y de pavor, pero allí apareció el ángel de Jehová y el ángel de Jehová se dice que Dios luchó con Jacob. Y esa sola declaración es casi una declaración ridícula, porque Dios nunca lucha con un hombre. Dios luchando con un hombre. Dios no estaba luchando con Jacob. En un sentido sí lo estaba haciendo. En otro sentido no estaba haciéndolo, porque si Dios en realidad hubiese luchado con Jacob, con su fuerza, Jacob se hubiese convertido en cenizas en un solo instante. Pero Dios quería mostrarle algo a Jacob. Y se condescendió con él para luchar con él. Y yo creo que algo muy similar estamos encontrando aquí entre Dios y Moisés. Dios no quería matar a Moisés, pero le mostró su intención de matarlo para mostrarle algo que él necesitaba entender todavía.
Y yo creo que una de las cosas que nos ayuda a entender también este pasaje, aparte de los otros que ya he mencionado, es que todo este pasaje debemos entenderlo a la luz de la preparación de Dios a Moisés. Moisés está siendo preparado. Él está siendo entrenado todavía por Dios para la gran labor que él va a realizar de liberar al pueblo de Israel en Egipto. Así que por ahora nos contentamos con esto, que Jehová le salió al encuentro y quiso matar a Moisés, pero entendemos que su intención, su plan no era quitarle la vida, su plan era amenazarlo con quitarle la vida para mostrarle una verdad y una realidad que él todavía no podía entender. Y el versículo 25 es el que nos ayuda a entender por qué Dios hizo esto. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios quiso matar a Moisés? Dice versículo 25, entonces Séfora tomó un pedernal afilado. En otras palabras, se encontró lo que había a la mano. Este es literalmente era como un pedazo de piedra, un trozo de roca con algún filo en alguno de sus lados. Y dice, y Séfora, tomando un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies. Y claro, de nuevo la pregunta es, Dios quiere matar a Moisés y ahora Séfora corta el prepucio de su hijo. ¿Cuál es la conexión? ¿Cuál es la conexión entre ambas acciones, tanto de Dios en el versículo 24 como de Séfora en el versículo 25? Bueno, tenemos que llenar los espacios entre líneas aquí entre el versículo 24 y 25 y lo natural es entender que Séfora de alguna manera comprendió que Dios quería matar a Moisés por un problema que tenían con su hijo Gersón. ¿Cuál era el problema que tenían con su hijo Gersón? Si nosotros leemos desde Génesis vamos a entender muy bien de qué se trataba la circuncisión. ¿Cómo sabemos que esto se trata de la circuncisión? Porque el pasaje mismo nos revela, al final del versículo 26, dice, y ella dijo, esposo de sangre. Ahora estas son las palabras de Séfora, esposo de sangre. Pero lo que viene a continuación son las palabras del autor, que habría sido Moisés mismo. Dice, a causa de la circuncisión. A causa de la circuncisión. Esto se trata acerca de la circuncisión. Que Séfora entonces haya circuncidado a su hijo Gersón, el primogénito, nos dice que su hijo, el hijo de Moisés, todavía no había sido circuncidado. Y eso es un problema. Eso es un problema. ¿Por qué es un problema? Es un problema tan grave que Dios estaba demandando la sangre de Moisés. No creo que Dios estaba actuando tampoco con esto. Dios demandaba la sangre de Moisés. Pero noten lo que dice Génesis 17. Génesis 17, cuando Dios se le vuelve a aparecer a Abraham y le revela de nuevo las estipulaciones del pacto abrámico en los primeros versículos del capítulo 17 de Génesis. Este es mi pacto, dice Dios en el versículo 7, estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Dice versículo 10, este es mi pacto que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti. ¿Cuál es la señal del pacto? Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Versículo 11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Dios determinó que la circuncisión sea la señal del pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto abrahámico. Dice versículo 12, hay más detalles acerca de este rito. Dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero. A cualquier extranjero que no fuere de tu linaje debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Era muy importante para Dios que los israelitas guarden esta señal del pacto. Porque esto era lo que los distinguía externamente de los pueblos paganos. Esta era la señal de que Dios había comprado a su pueblo. ¿Cuál era el castigo? El fallar en hacer esto.
¿Cuál era el castigo? El versículo 14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, naturalmente esto se aplicaría a los padres, porque un bebé de 8 días no podía circuncidarse a sí mismo. Así que esta maldición que Dios declara aquí recaería sobre los padres, o sobre el padre del niño de 8 años. Dice, el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Este era el castigo por no practicar el rito de la circuncisión como señal del pacto de que Israel era el pueblo de Dios. Debían ser expulsados, por lo menos, expulsados de la nación, de la comunidad de Israel. Así que, regresando a nuestro pasaje, aquí tenemos a Moisés, el israelita, que va a liberar a Israel, los israelitas circuncidados. Y va Moisés con su familia, con su esposa, que viene de un contexto pagano, de Madián, y a su hijo que es mixto y que no ha sido circuncidado. Y uno podría imaginar Moisés llegando a Israel, liberando al pueblo de Israel sin él mismo haber cumplido el requisito que Dios declaró a Abraham en Génesis 17, será circuncidado todo varón de 8 años. Esto es algo que Moisés no lo había hecho. Y el error y la falla en hacerlo acarreó, incluso estaba acarreando la misma muerte para Moisés. Si nosotros conjeturamos, si Dios no hubiese mostrado misericordia aquí, Dios no solo hubiese olido la sangre de Moisés, Dios hubiese derramado la sangre de Moisés en el mismo desierto mientras iba a Egipto por no circuncidar a su hijo. Porque hacerlo, de permitirlo, Dios habría sido deshonrado. Una familia de incircuncisos liberando al pueblo de Israel no tenía ningún sentido. Ahora, la pregunta de por qué Moisés no circuncidó a su hijo es simplemente conjeturar. No sabemos por qué Moisés no circuncidó a su hijo. La única explicación que muchos proveen es que tiene que ver con su esposa y con su suegro. Moisés había vivido allí, ellos no practicaban la circuncisión, por lo menos no como los israelitas la practicaban, y probablemente Moisés ya la había practicado en uno de sus hijos, pero no en el otro hijo. Quizás Séfora lo vio como algo cruel. Estas conversaciones debieron haber existido entre Moisés y Séfora mientras estaban allí en Madián. Él decía, yo soy un israelita y la señal del pacto de los israelitas de nuestro Dios es que circuncidemos a todo bebé de 8 días. Y Séfora, siendo pagana, sin este contexto, pudo haber contestado, ¿por qué el Dios de ustedes es un Dios cruel? ¿Por qué Dios querría cortar el prepucio de nuestros bebés de 8 años? ¿Por qué no dejarlo crecer un poco más? ¿Por qué no dejar que sea su propia decisión? ¿Por qué hacerlo? No pienso hacer esto con mi hijo. Y quizá esta fue la razón por la que Moisés, cediendo a la voz de su esposa, quizá a la presión de su suegro Jetro también, no circuncidó a su hijo Gersón. Y aquí le estaba costando la vida, en la misma liberación de Egipto, de Israel de Egipto, estaba en peligro. Pero la idea de la circuncisión, es interesante, como la encontramos ahí en Génesis 17 y en pasajes posteriores. Y uno puede hacerse la pregunta, ¿por qué la circuncisión? ¿Por qué Dios instituyó la circuncisión? ¿Por qué no alguna otra señal visible? ¿Algún tatuaje en la frente, algún número en la mano, algún agujero en la oreja, cualquier otro tipo de señal? Pero ¿por qué la circuncisión? Algunas personas dicen, esto es grotesco, esto es muy íntimo. De nuevo, por eso no enseñamos esto en la escuela dominical, pero está en la Biblia, debería ser enseñado aún en la escuela dominical a los niños. Pero suena como muy privado. Y sin embargo, a pesar de que puede parecer grotesco, puede parecer privado, como invadiendo el espacio privilegiado que tienen las personas, particularmente los hombres, Dios instituyó esta señal
como la señal de que este era su pueblo. Y la pregunta es, ¿por qué Dios lo hizo así? Y en primer lugar debemos entender que la circuncisión de los israelitas era diferente a la circuncisión de los pueblos paganos, porque había circuncisión en los pueblos paganos. Los egipcios tenían su propia circuncisión, pero ellos se circuncidaban cuando ya eran jóvenes adultos o cuando ya eran adultos. Y esta es una diferencia, la edad. Cómo Dios instituyó la circuncisión para los israelitas radica en la edad, era diferente a cualquier otra nación de la tierra en ese tiempo. Ellos eran los únicos que debían circuncidar a sus bebés de 8 días de nacidos. Ningún otro pueblo lo hacía de esta manera. Para los pueblos paganos, los egipcios, la circuncisión en un adulto, en un joven, era una señal de fertilidad en la etapa de la pubertad y debía hacerse justo antes de casarse. Pero aquí encontramos algo muy diferente en la circuncisión de los israelitas. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con esas creencias ficticias y paganas. Ellos tenían que marcar al bebé. A los 8 días de nacer tenían que marcarlo con la circuncisión como señal de que este bebé le pertenece a Dios. Es de pertenencia de Dios. Y otra diferencia de la circuncisión de los israelitas con respecto a pueblos paganos es que la circuncisión de los israelitas no era parcial, no era parcial. Era una circuncisión total, total. Y sabemos esto porque en Josué 5, cuando la nueva generación de los israelitas se le ordena ser circuncidada por Josué, por orden de Dios, se nos dice allí que después de ser circuncidados tuvieron que descansar horas o días antes de comenzar a conquistar la tierra de Canaán. Por eso sabemos que era una circuncisión completa que afectaba el cuerpo y requería de días de sanación. No era parcial como hacían los egipcios o los madianitas u otros pueblos paganos. Era total. Y eso nos hace pensar obviamente en lo que el Nuevo Testamento y lo que Pablo dice acerca de la circuncisión, pero antes de llegar a eso, la circuncisión se reconoce que tenía sus valores humanos, sus valores higiénicos, también en el tiempo del Antiguo Testamento. Entonces, al final nos hacemos la pregunta, ¿por qué Dios instituyó la circuncisión? La circuncisión fue instituida por Dios porque Él quiso hacerlo así, porque esto es lo que Él determinó en su soberanía. Y si a alguno le ofendería esto, si a alguno le ofendía esto, o le ofende el hecho de que Dios haya instituido esta circuncisión, creo que debemos comenzar a pensar en esta pregunta. ¿Y qué si a alguien le ofende la circuncisión? ¿Qué si a alguien le ofende la circuncisión? Bueno, eso nos hace pensar en el Evangelio. El Evangelio. Y vamos a llegar a eso. Pero noten de nuevo, versículo 25, por ahora, dice, entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies. Y de paso, esto es algo que las mujeres no hacían. Las mujeres no circuncidaban a los bebés. Eran los padres, eran los hombres. Moisés no lo hace aquí. Moisés es completamente pasivo en todo este pasaje. En el versículo 24 al 26, Moisés no hace nada. Moisés es completamente inútil en este pasaje y entendemos por qué. Porque Dios quiere matarlo. Quizás está luchando, quizás se está defendiendo. Algo está pasando entre Dios y Moisés que Séfora se da cuenta que él no puede hacer nada. Él está incapacitado. Dios lo tiene acorralado a punto de asesinarlo. Ella ve entonces la única salida, las conversaciones que habría tenido con Moisés en el pasado, y ella entiende, el problema es que nuestro hijo no lleva la señal del pacto del Dios de Moisés. Y la solución es circuncidarlo. Y ella agarró esta especie de cuchillo de piedra y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies. ¿A los pies de quién? Y yo creo que es una referencia a los pies de Moisés. Porque el verbo echó mejor se traduce, son 13 páginas de artículos solo para entender qué verbo se usa aquí en el versículo 25. Pero mejor sería entendido como tocó sus pies. Y tocó sus pies. Es decir, Séfora, con el prepucio de su hijo, toca los pies de Moisés.
diciendo, y ella exclama estas palabras, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Por eso sabemos que eran los pies de Moisés y no de Dios, porque Séfora le está hablando a Moisés. No tendría sentido que ella le diga esto a Dios, tú me eres un esposo de sangre, sino a Moisés. Tú me eres un esposo de sangre. ¿Qué significa esto? Esto significa que ella entendió que el Dios al que Moisés adoraba era un Dios que podía quitar la vida. Era un Dios que era santo. Éxodo 3. Era un Dios que si no se lo satisfacía, él iba a revolverse en ira. Y esa ira iba a salir y iba a despedazar a cualquiera. Ella entendió esto, ella entendió que Moisés no había hecho su trabajo. Ella exclama estas palabras, tú me eres un esposo de sangre. Digo, lo que ella hizo estuvo bien. Estas palabras no son necesariamente las más dulces de una esposa o un esposo. Esposo de sangre me eres tú. Y se repite lo mismo en el versículo 26. Ella dijo, esposo de sangre. Aquí vemos una Séfora frustrada, enojada con Moisés, probablemente enojada con el rito de la circuncisión. Habría sido algo que ella no querría hacer con su hijo, probablemente enojada con Dios. Esposo de sangre, que nos obliga a hacer la circuncisión, pero aquí está la circuncisión de mi hijo, para que mi esposo no pierda la vida. Y entonces, el versículo 26 se nos dice que Dios aceptó esto. Dios lo aceptó. Dice, así le dejó luego ir. ¿Quién le dejó ir a quién? Bueno, yo creo que Dios lo dejó ir a Moisés. Dios lo dejó ir a Moisés. Y ella volvió a repetir, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Esto es interesante. La circuncisión yo creo que apunta a algo más. No es el mero rito de la circuncisión. El asunto es la culpabilidad de Moisés. Moisés venía siendo culpable de no circuncidar a su hijo. Pero también es importante por qué él debía circuncidar a su hijo. No por el mero rito de la circuncisión, por más importante que eso era, sino también por la misma identidad de Moisés. Si hacemos la pregunta, ¿quién era Moisés? ¿Quién era Moisés? Bueno, leemos desde el inicio del libro de Éxodo que Moisés para los egipcios era uno de ellos. Fue criado en la corte de Faraón. Era uno de ellos, era un príncipe entre los egipcios. Pero Moisés sabía que era un israelita y había sido criado también como un israelita. Pero Moisés para los israelitas, a los que intentó ayudar, ¿se acuerdan cuando un egipcio estaba maltratando a uno de ellos? Moisés fue tratado con desprecio por los israelitas y fue tratado como este otro, este alguno. Moisés. ¿Acaso ahora tú, como mataste al egipcio, quieres matarnos a nosotros también? Le dijeron los israelitas a Moisés. Entonces, Moisés para los egipcios era un egipcio. Moisés para los israelitas era un externo, un otro, casi egipcio. Y Moisés para los madianitas era un egipcio. Ellos pensaban que él era un egipcio. Esto es lo que dijeron las hijas literalmente en Éxodo 2:19. Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Ellas estaban hablando de Moisés, que les había ayudado. Un varón egipcio. Moisés es identificado como un egipcio al inicio del libro de Éxodo. El acto entonces de la circuncisión marca a Moisés no como un egipcio, sino como un israelita. Porque no solo él debía ser circuncidado, sino su familia también y sus hijos. Ven la importancia aquí, en este caso, de la circuncisión del hijo de Moisés. Tiene que ver entonces también con la identidad de Moisés mismo. No podía ir a librar al pueblo de Israel con una familia mixta entre paganos e israelitas. Su identidad tenía que ser como la de un israelita y así tenía que librar al pueblo de Dios. Ahora, para terminar, pueden ir a Romanos, el capítulo 4, el apóstol Pablo habla acerca de la circuncisión
Y yo no creo en ningún lugar de la Escritura y sobre todo por lo que Pablo dice aquí, que la circuncisión tenga alguna relación con nosotros los creyentes. No creo que la circuncisión del Antiguo Testamento tenga alguna relación con los creyentes, aparte de lo que dice Pablo aquí, que es muy interesante. Romanos 4, el versículo 9 dice, es pues, hablando de Abraham, que fue salvo sin obras, dice, es pues esta fe, esta bienaventuranza, solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, es decir, no le fue contada la fe por la circuncisión, sino la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Pablo dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es decir, Abraham fue justificado antes de ser circuncidado. La circuncisión no provee nada, ninguna salvación, ninguna santificación. La prueba es Abraham, el padre de los israelitas, dice el versículo 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso. ¿Y por qué Dios, en su infinita sabiduría, salvó a Abraham por medio de la fe antes de circuncidarse? Para que quede demostrado por el resto de la historia humana que la salvación no tiene nada que ver con la circuncisión. Y así Abraham se constituyó en el padre de todos los creyentes, judíos circuncidados y paganos, nosotros no circuncidados que venimos a la fe de Cristo. Es lo que dice Pablo, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y también padre de la circuncisión, los judíos, para los que no solamente son de la circuncisión, es decir, no solamente por ser judíos, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham, es decir, judíos circuncidados, pero que tienen fe en Cristo para ser salvos. Abraham es padre de todos nosotros. La circuncisión, entonces, al final, muestra nuestra inclusión en el pueblo de Dios, en el reino de Dios, por lo que dice Pablo aquí. Me parece muy interesante que él afirme que uno puede llegar a ser justificado sin la circuncisión o sin algo relacionado a la circuncisión. La circuncisión en el Antiguo Testamento fue simplemente una señal externa de que Israel pertenecía a Dios. Pero esto en el Nuevo Testamento no tiene una aplicación para los creyentes. Y Abraham está siendo demostrado aquí por medio de Pablo. Él es el padre de todos los creyentes circuncidados y no circuncidados. El vocabulario que aparece en el Antiguo Testamento de la circuncisión, en unos 2 pasajes de todo el Antiguo Testamento, en Éxodo y Deuteronomio, es un pasaje que apunta a una realidad superior en el futuro. ¿Se acuerdan lo que Dios les dijo a los israelitas en el desierto, en Deuteronomio? Dios circuncidará su corazón. Dios circuncidará su corazón. ¿Cómo era la circuncisión de los israelitas? Era completa, no era parcial, era completa. Había un derramamiento de sangre. Habían días en los que uno tenía que sanar. Era un ritual, era una cirugía, algo radical en el cuerpo. Y este es el concepto de la circuncisión que Moisés utiliza y Jeremías también, y lo aplican para una realidad que Dios iba a cumplir con su pueblo en el futuro. Pero espiritualmente hablando, Él a sí mismo circuncidará vuestro corazón. Este es el concepto de la regeneración, que en el Antiguo Testamento aparece como una promesa futura para el pueblo de Israel y se aplica para nosotros los gentiles también, que somos parte de la iglesia. Esa es la realidad más asombrosa. La realidad de la regeneración es como una circuncisión, es una cirugía del corazón completa. Y es por eso este lenguaje, y es por eso esta técnica y este ritual desde el Antiguo Testamento. Alguno puede seguir pensando, bueno, la idea de la circuncisión me ofende.
El día de la circuncisión era algo muy privado y muy reservado para la intimidad. Bueno, ¿sabes lo que Dios demuestra en el Antiguo Testamento? Que incluso la intimidad debe ser gobernada por Dios. Incluso la intimidad debía ser regulada en el Antiguo Testamento y más en el Nuevo Testamento por las estipulaciones y mandatos de Dios. Y si a alguno le ofende la circuncisión, entonces, ¿qué podría pensar acerca de la cruz? La cruz ofende más, 1000 veces más que la realidad de la circuncisión en el Antiguo Testamento. Este es el Evangelio. Entonces, el Evangelio ofende más que el rito de la circuncisión. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? Aquí Moisés aún no estaba listo. Moisés aún no estaba listo y tenía que luchar con Dios, tenía que ser amenazado por Dios para entender que su familia necesitaba pertenecer a la señal del pacto para poder liberar al pueblo del pacto. Y Dios lo hizo así. Dios se mostró como el dueño no solo de Israel, sino el dueño de Moisés y de su familia, el dueño de todo Egipto por los milagros que realizó allí. Así que este pasaje, cuando ustedes lo siguen leyendo y llegan al versículo 27, es como que salimos del pozo, salimos de las dificultades que encontramos en los versículos del 24 al 26 y simplemente termina como debe terminar, en el versículo 27 al 30.